Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana, una vez más a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente y compartir juntos y estudiar juntos la palabra del Señor. Oremos a Dios. Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias. Pedimos que tu bendición, Señor, sea sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Señor, que tú seas bendiciendo, Padre Celestial, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Oh Dios, sus trabajos, sus familias, Señor, su salud. Padre, que tú seas obrando sanidad en aquellos que están pasando momentos de enfermedad, aquellos que están pasando momentos de dolor, Señor, tú seas fortaleciéndolos. Aquellos que están pasando momentos de prueba, Señor, tú seas obrando grandemente y dándole la victoria en medio de la prueba, Señor. Y aquellos que están pasando momentos de alegría, de bendición, de abundancia, Señor, tú los sostengas firmes, Señor, y que no vayan a desistir de la fe, Señor, en ti. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por cuidar de nuestra familia y por cuidar, Señor, de la familia de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, y en esta mañana devocional quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado, y vamos después a leer unos versículos de la palabra. Quiero hablarles hoy acerca de un creyente con enseñanzas sólidas. La palabra sólido es algo fuerte, macizo o firme, y nosotros como creyentes debemos tener solidez como hijos de Dios en nuestra vida y en nuestra comunión con el Señor. Y quiero leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y dice la palabra del Señor: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Comienza la palabra del Señor y a decirnos: bienaventurados los que leen. Es importante leer la palabra del Señor. Estamos en estos tiempos donde muchos están aún sirviéndole a Dios en el altar, en el liderazgo, y muchos están avanzando en la vida de ministerio, y no está mal. Pero cuando uno pregunta a la iglesia o creyentes de años que vienen día tras día, domingo tras domingo, y se sientan en la silla, y cuando uno les pregunta si han leído la Biblia, no la han leído por primera vez. No saben qué dice. Y por eso es importante leerla, y muchas personas hoy en día le están diciendo a uno y le dicen: así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. La palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Son las palabras que uno encuentra. No encuentra ese versículo en ninguna parte de la Biblia. Está por allá en otra parte. Entonces es la importancia del creyente leer la palabra del Señor. Qué bueno sería que para nosotros como creyentes, lo primero que hiciéramos antes de bautizarnos es leer toda la palabra. Es nutrirnos de toda la palabra. Es saber qué dice ella. Porque a veces pasamos tiempo, semanas, y aún si la hemos leído toda, también hay que volverla a releer, a retroalimentarnos en la lectura. Que a veces uno lee y dice: algo Dios me está hablando, o me está diciendo. Hay una palabra nueva. Nuevas son cada mañana las bendiciones de Dios para nosotros a través de la palabra. Y cuando usted escucha el devocional también, nuevas son cada mañana las bendiciones del Señor cuando escuchamos a través del devocional la palabra, pero también cuando la leemos y nos alimentamos en la lectura. Dice la palabra del Señor: bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es feliz, dichoso, contento, alegre. A veces nosotros nos hace falta mantener contentos y alegres, es porque nos hace falta leer la palabra del Señor. Entonces, cuando hay solidez en mi vida como creyente, es porque leo la palabra. Soy fuerte, soy, como dice, macizo, soy firme, porque hay buena lectura de la palabra del Señor.
Y lo siguiente, nosotros debemos tener nuestra vida como creyentes es el estudio de la palabra. Comenzamos con la lectura, pero también hay que estudiarla. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Juan estaba diciéndole a la iglesia: escudriñen las Escrituras, porque es importante escudriñarlas. Una cosa es leer, pero también cuando vamos a escudriñar, no es tan necesario que tenemos que mirar aún los puntos, las comas, todo lo que hay en la palabra para no interpretar o malinterpretar un versículo de la palabra de Dios. Pero el texto y el contexto de un versículo es toda la palabra, es toda la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, como fue inspiración del Espíritu Santo, como fue algo que salió del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender y comprender la interpretación de toda la palabra de Dios o de un versículo es toda la palabra. Por eso es importante escudriñarla cada día y no dejarnos convencer de cualquier cosa. Por eso hoy en día mucha gente está malinterpretando las Sagradas Escrituras por falta de escudriñarla, por falta de ir a averiguar a fondo lo que realmente Dios quiere decir a través de ella. Y muchas veces se malinterpreta la palabra por la falta de ir y tener conocimiento. Y dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y no el conocimiento humanista, no el conocimiento de esta sociedad, no el conocimiento de la humanidad, sino el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Para conocer a Dios tengo que conocer su palabra. Ahí conozco a Dios realmente, ahí conozco lo que Dios quiere decir realmente, ahí conozco lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi familia, los propósitos de Dios para mí. Entonces hay que escudriñar las Escrituras, porque esto nos lleva a tener solidez como creyentes. No descuidemos la palabra del Señor, de leerla, de escudriñarla, pero también hay algo hermoso que dice en el libro de Josué capítulo 1, y es memorizar la palabra. Es importante leerla, es importante estudiarla, pero también es importante memorizarla. Y yo recuerdo que nosotros, cuando comencé a ir a la iglesia, iba a la escuela dominical, y cada 8 días nos hacían memorizar un versículo, y teníamos que volver a los 8 días con el versículo memorizado. Aún cuando éramos viejos, no importaba, en la escuela dominical todos teníamos la responsabilidad de aprendernos un versículo, y hay que volver a retomar eso hermoso de memorizar la palabra. Y uno llegaba contento y alegre porque en la semana, todos los días estaba repasando el versículo para llegar el domingo y poder decir el versículo y poder decir ese versículo que nos estaban enseñando. Y en realidad nos estaban enseñando a memorizar la palabra del Señor. Y por eso Josué capítulo 1 versículo 8, no el 9, porque todos nos gusta el 9, pero el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo voy a tener en mi boca constante la palabra? Pues teniéndola en mi memoria, estando en mi corazón, teniéndola en mi mente día a día, minuto a minuto. Y por eso cuando yo voy a hablar o hablo con alguien, siempre habrá una palabra de Dios en mi mente, siempre habrá una palabra, como se dice, resonando, que retumba en nuestra mente, y podremos dar un consejo porque habrá una palabra. Si memorizamos la palabra del Señor, nosotros como creyentes tenemos una vida sólida en Él, y así podemos nosotros también, donde quiera que vayamos, llevar esa palabra, tener conocimiento y que nunca se aparte. Siempre habrá un consejo sabio,
siempre habrá una palabra sabia, siempre habrá allí de Dios en nuestros corazones para dar a otros también. Y también para nosotros, que muchas veces nuestro pensamiento está cansado, está fatigado, está triste, pero llega una palabra a nuestra mente de fortaleza, de sanidad, de bendición, de medicina, y es porque la hemos memorizado. Y por eso es importante que nunca se aparte de nosotros la palabra del Señor, que sea esa medicina para nuestro cuerpo y ese refrigerio para nuestros huesos. Y así podré sentir que Dios está con nosotros como poderoso gigante para darnos vida y vida en abundancia. Señor, en esta mañana, Padre, te doy gracias, oh Dios del cielo, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Yo te ruego, Señor, que nos vuelvas, Señor, a ese tiempo hermoso, Señor, de leer la palabra con devoción, de estudiarla, Señor, cada día, Señor, de estudiarla, oh Dios, con ese ganas, Señor, de aprender de ella, pero también de memorizarla, Señor, y tenerla siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, porque es tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, porque eres tú, Señor Dios, que nos enseñas a través de ella, y así podremos llevar buenas enseñanzas, porque seremos obedientes, o porque seremos, oh Dios del cielo, sumisos, porque seremos, oh Dios del cielo, Padre nobles delante de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.